Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos. A Dios gracias una vez más que Dios nos permite estar en este medio de las redes sociales, en la página de Yo también soy Iglesia Éfeso, sus obras y su campo en la República. A Dios gracias que estamos nuevamente. Pero bien, mis hermanos, antes de empezar, pues quisiéramos saludar a todos, a cada uno de los que nos están escuchando, están sintonizando esta su estación. Pues queremos decirles que Dios les bendiga ricamente y pues yo creo que vamos a dar inicio a nuestro estudio. Es breve, pero de una grande reflexión. Hoy en día necesitamos pues tener esas reflexiones, esa confianza en medio de todas las situaciones que se presentan. Pues ahora quisiéramos llegar a este breve mensaje con la ayuda de Dios, que Dios sea el que nos ayude. Pero sin antes, quisiéramos leer un salmo de la Santa Biblia para dar inicio. Y lo hacemos con el Salmo 67. Salmo 67. Es un salmo de grande bendición, un salmo en el cual pues podemos ver la mano poderosa de nuestro bendito Dios, su protección divina. Este salmo es de mucha bendición. Si por ahí tienen sus Biblias, pues sí, les recomiendo, ¿verdad?, que pues tengan su Biblia a la mano y puedan ver también estas lecturas, ya que todo es basado en la Santa Biblia, el libro glorioso de la gloria de nuestro bendito Dios. Y dice este salmo de la siguiente manera: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, tomando todos los términos de la tierra. Amén. Pues mire que este salmo es muy bonito. Mirando el primer verso que dice Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, pues es lo que más todos pues deseamos, queremos tener esa bendición de parte de nuestro bendito Dios. Bueno, pues antes de iniciar en nuestro mensaje, pues vamos a buscar la lectura que corresponde a nuestro estudio. Les invito a abrir sus santas Biblias en el libro de Jonás. Quizás muchos conozcan la historia de Jonás, cómo fue y todo lo que sucedió en su caminar de este varón. En el libro de Jonás, capítulo 2 y el verso 7. Así como lo vayan encontrando, pues nos vamos preparando para dar lectura en el nombre de nuestro bendito Dios. Dice el verso 7: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Estas palabras, estas frases de Jonás son muy alentadoras. Pero bien, les invito a que oremos, nos pongamos en las manos de Dios, que Dios sea que nos dirija en su palabra divina, porque ya sabemos que pues sin Dios no somos nada. Necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la dirección divina, y es lo que vamos a hacer en esta hermosa mañana. Les invito a que oremos. Bendito Dios y Padre Santo, Señor Jesús, te damos las infinitas gracias porque una vez más nos permites estar en esta sintonía, Señor, para dar a conocer tu palabra divina, palabra santa, palabra de reflexión, palabra de vida, Señor Jesús,
Gracias, Dios mío, por esa oportunidad tan grande que nos das. Pero ahora te ruego, Dios mío, que tu palabra será expuesta. Yo te ruego que nos dirijas con tu Espíritu Santo, sabiduría divina, Señor Jesús. Señor, así también a todo el que oyente, a todo el que va a estar escuchando, Señor, abra su pensamiento y podamos entender este mensaje y sea de grande bendición a nuestra vida. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y te decimos gracias. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a hacer una breve narración de lo que sucedió con este varón. A este varón, pues Dios, en su misericordia, lo usa para llevar un mensaje. Pero este varón, vamos a ver lo que sucedió. Dios habló con Jonás y le dijo, vete a Nínive porque esta ciudad está llena de pecado. El pecado ha llegado hasta lo alto del cielo, algo que cuando se habla de pecado Dios no lo soporta, no lo permite. Entonces, Dios lo que quería era salvar esa nación, que esa nación fuera salva. Pero para eso pues se necesitaba que alguien fuera a decirle, ¿sabes qué? Tú estás mal y lo que estás haciendo pues no es correcto, es pecado. Esta nación, esta ciudad, pues se volviera hacia Dios. Es cuando Dios pone la mirada en Jonás. Pone la mirada en Jonás. Y le dice, porque Dios habla con Jonás, dice, vete a Nínive y háblales. Tal vez que pueden perecer, va a llegar un castigo, Dios tiene juicios para esa ciudad porque está viviendo el pecado. Le hace esta encomienda a Jonás. Pero Jonás, pues le faltó valor, decisión, lo que muchas veces en el ser humano sucede. Entonces esa decisión, esa determinación, decir, si me habló Dios, pues yo tengo que cumplir, tengo que ir. Tal vez le dio miedo, es lo que nos podemos pensar. Pero, ¿qué sucedió? Que Jonás, en lugar de ir a aquel lugar, se desvía y por ahí encuentra una embarcación que pues iba a Jope. Lo primero que hizo, aquí, si yo me voy, no me va a ver Dios, no me va a encontrar Dios. Bueno, llegó, pagó su pasaje y empezó la travesía. Pero ¿qué resultados hubo? Porque los ojos de Dios están sobre todos, sobre todo ser humano, sobre su pueblo, sobre todos están los ojos de Dios. Está la mirada de Dios ahí. Y Dios se dio cuenta que Jonás no había cumplido la encomienda que Dios le había hecho. Bueno, se fue. Tal vez cansado o desesperado, aún no lo sabemos, se fue en la parte baja del barco, de esa nave, se fue a dormir. Estaba descansando, estaba durmiendo. O sea, no sabía lo que estaba sucediendo en el mar, lo que estaba sucediendo en la parte de afuera. Pero Dios empieza a hacer juicio. ¿Qué es lo que sucedió? Que el mar se embravece. Aquella embarcación, pues tal vez subía y bajaba en el mar embravecido. Que los marineros les dio miedo. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Vamos a perecer? Los marineros se preguntaban. Y aquí por lo que podemos entender que los marineros pues tenían diferentes creencias en sus dioses, porque dice que ellos clamaban a su Dios, cada uno clamaba a su Dios, que pues iban a perecer. Pues yo creo que como todos, ¿no? En vez de un mar embravecido, pues es cosa de que se sienta temor, el miedo. Ellos es lo que les embargó ese temor, ese miedo. Y empezaron ahí a discutir entre ellos, ¿no? Pues clama a tu Dios, mira por qué es lo que está pasando. Bueno, pues ya estaban todos ahí.
Pero el dueño del barco dice, ¿qué es lo que está pasando? Y va a la parte baja de la nave y encuentra a Jonás durmiendo. Lo despierta y le dice, oye, ¿qué no ves lo que está pasando? ¿Qué haces aquí durmiendo? Despierta que vamos a perecer. El mar está enfurecido. Entonces Jonás pues ya se levantó. Pero Jonás tuvo ese, ¿cómo podríamos decir? Esa idea, esa mente, que ya Dios estaba hablando nuevamente en su mente, en su corazón, es por tu culpa. Jonás reconoció y les comenta a los marineros, al dueño de la embarcación, pues que era por su culpa, porque él había fallado. Tal vez les comentó, ¿no?, que Dios había hablado y todo esto, pero el asunto que les dice, les comenta que pues la culpa era de él. Los marineros al ver esto van a decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con este hombre? Si por culpa de él estamos pereciendo, tal vez su Dios nos está castigando. Pues los marineros echaron suertes, La suerte cayó en Jonás. Ya no había vuelta de hoja, preguntando quién era el culpable de todo esto. Pues la suerte cayó en Jonás. Jonás determina que lo echen al mar. Échenme al mar antes que perezcan todos. Jonás fue lanzado por los marineros al mar, pero mire que Dios ya tenía preparado un gran pez para rescatarlo. Bueno, al caer Jonás al mar, aquel pez se lo traga. Y ahí llegó hasta el vientre de aquel pez. Pero ahora ya nos vamos a ir un poquito a la Santa Biblia. Vamos a ver en el mismo capítulo que le dimos lectura, el capítulo 2, ahora vamos a ver qué nos dice el verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí empieza la desesperación, la angustia, reconociendo pues lo que le había fallado a Dios, había fallado totalmente. Ahí reconoce. Y la escritura nos dice, entonces oró Jonás. Mire que lo primero que Jonás hizo fue orar porque sabía que Dios iba a tener misericordia de él. Entonces, su primer punto de vista fue la oración. Clamó a Dios. Y vamos a ver en algunos otros versos cómo era su oración. Pero vemos en este que dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora ya está ahí en dentro de aquel pez gigante. Ya está en momentos difíciles y lo primero que dijo, yo voy a orar a Dios. Y así lo hizo. Bueno, entonces su intensa oración, su oración desesperada, su oración angustiosa estaba con Jonás. Bueno, pero también hay algo que le ayudaba a Jonás, Hay algo que le ayudaba, era la fe que tenía dentro de sí, esa fe que le dio esas fuerzas para orar a Dios, para clamar a Dios. Vamos a ver el verso 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Aquí claramente dice, invoqué con angustia. Esa oración había sido una oración desesperante, queriendo que en ese momento Dios le contestara, hablara con él como lo había hecho al principio. Pero Jonás pues, estaba ahí y era imposible, ¿no? Que claro, para Dios nada es imposible, pero a lo que vemos para Jonás era imposible. Pero bien,
Entonces Jonás empieza a clamar con desesperación, tal vez con lloro, con lágrimas, algo desesperante. Y dice, y él me oyó desde el seno del Seol. Es que él ya se daba por muerto. Él podía haber dicho, hasta aquí llegué nada más. Hasta aquí acabó mi existencia. ¿Qué va a pasar? Que me voy a morir. Entonces él clama desde el Seol. Bueno, pero hay algo que dice, y clamé y mi voz oíste. Al mismo tiempo él pensaba que iba a morir, pensaba que ya no iba a existir más, pero también él sabía que Dios lo estaba escuchando. Mire nada más, Dios lo estaba escuchando. Él tenía esa fe, esa seguridad, y por eso él dice, y mi voz oíste. Qué seguridad tan grande de este varón. Bien, también su angustia, en ese mismo verso podemos ver su angustia tremenda. Invoqué en mi angustia. Aquí ya tenemos dos puntos muy importantes. Uno, cuando se encontraba angustiado. El otro, cuando su decisión fue clamar a Dios, invocar, clamar a Dios. Pero también la tercera es que él tenía la confianza que Dios lo estaba escuchando. Dios lo estaba oyendo. Bien, pues entonces encontramos que Jonás, tal vez ahí fue un hombre de oración, un hombre de fe en medio de esa prueba. Vamos al verso 4 del mismo capítulo 2 de Jonás. Del verso 4 nos dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mire, él estaba reconociendo la falta tan grande. Él estaba reconociendo que le había fallado a Dios en lo que le había prometido, en lo que Dios le había pedido más que nada. Él estaba fallando totalmente. Él tal vez dijo, no, ya no soy digno de que Dios me vea, de que Dios hable conmigo por la desobediencia. Qué peligro y qué duro es desobedecer a Dios. Es angustioso, Es angustioso, porque aquí lo vemos en Jonás. Entonces Jonás, pues dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Él se sentía que ya no era digno de que Dios lo estuviera mirando, de que Dios hablara con él por una desobediencia nada más. Fíjese nada más que la desobediencia hasta dónde llega. Entonces Jonás clamó esto y dijo, más aún veré tu santo templo. Aparte de todo esto, él tenía la confianza que Dios lo iba a perdonar, Dios iba a tener misericordia de él, y pues de alguna forma Jonás iba a tener una relación nuevamente con Dios. Algo maravilloso. O sea que entre su desesperación, entre su angustia, él pensaba un momento que ya no era digno que Dios hablara con él. Por la otra pensaba que por la misericordia de Dios podía estar nuevamente en contacto con él. Bien, la situación de Jonás era desesperante. Era también hombre, era un ser humano. La desesperación era grande, era de algo que podríamos decir, algo que no aguantaba. Bueno, su situación era desesperante. Pero nos vamos al verso 6 del mismo capítulo. Y en el verso 6 nos dice, descendí hasta los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esta oración es una oración desesperante, una oración de auxilio. Cuando él pensaba que ya todo estaba perdido, ya no iba a haber más existencia por él, todo se iba a acabar. Pero al mismo tiempo, él pensaba que Dios iba a tener misericordia. Porque aquí en las primeras palabras
Dice, descendía a los cimientos de los montes de la tierra, echó sus cerrojos sobre mí. O sea que todo estaba terminado, ya no había más. Pero más adelante vuelve a exclamar, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Él quizás ya se daba por muerto. Él quizás decía, ya, hasta aquí nada más fue mi existencia. Pero también la fe y la confianza que Dios iba a hacer algo. Y imagínense que estando dentro de un pez, pues él sabía dónde se encontraba. Era asunto de pensar, hasta aquí fue mi existencia, hasta aquí llegué nada más. Yo creo que lo podría pensar cualquier persona en esta situación, lo podría pensar y decir, hasta aquí se acabó mi vida, hasta aquí fue mi existencia, hasta aquí yo me llamaba Jonás. Pero pues él se encontraba en esa situación tan difícil. Pero él, ahora sí, por la fe, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Dios lo saca de ese pez tan grande. Dios lo libra. Y es cuando él exclama estas palabras. Veamos cómo dice, ¿eh? Dice, tú me sacaste. O sea que aquí ya está expresando que Dios lo sacó de ese pez tan grande. Y pues aquel pez lo fue a echar tal vez a la orilla de una playa, lo fue a echar en tierra, porque las expresiones de Jonás en este pasaje, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, lo volvió a la vida, volvió a ser Jonás. Bien, pero él clama, porque sabía quién lo había libertado. Oh Jehová, Dios mío. Oh Jehová, Dios mío. Bien, entonces podemos ver esta historia pues desesperante, esta historia que por una desobediencia, todas las consecuencias que vinieron. Bien, su mirada fue fija en el Señor desde ese momento. Su mirada ya era en Dios. Su mirada ya no era en él, ya no era en lo que le rodeaba, sino que su mirada en Dios, quizás diciéndole, Señor, ahora yo estoy aquí, Dios mío, ya me salvaste. ¿Cuántas cosas pudo haberle exclamado? Pero nos vamos solamente a la Santa Biblia, su mirada fija en el Señor. Esto lo encontramos en el verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Bien, Jonás, aquí vemos, dice, cuando mi alma desfallecía en mí. Aquí nos está dando ya la narración cuando se encontraba dentro del vientre de ese pez. Ahí su alma desfallecía. Ahí tal vez pensaba que su existencia ya no iba a dar más. Ahí iba a terminar. Ahí se llamaba Jonás. Pero él exclama estas palabras y las reconoce. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mire que en ese momento de su desobediencia, porque la desobediencia ya la tenía en la mente que había desobedecido a Dios, él dice, me acordé de Jehová. Y ahí fue cuando empezó a clamar. Ahí fue cuando empezó su angustiada oración, su clamor desesperante. Bueno, Jonás fue un hombre que por la desobediencia sufrió. Humanamente, podríamos decirlo, sufrió hasta el borde de la muerte. Pero alguien estaba con él. Alguien estaba con él. Alguien que no lo desamparaba, porque la misericordia de Dios es grande. Es grande la misericordia. Bien, vamos a ver ahora también, para encontrar el punto final de Jonás, vamos al verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo que aún comentábamos antes de llegar. Entonces, mire que
Hasta Dios le obedecen los peces de la mar. Y mandó Jehová al pez. Oiga, ¿usted cómo pudo haber dicho el Señor a ese pez tan grande, gigante, haberle dicho, ve a vomitar a lo que tienes en tu vientre? Y dice, y lo vomitó a Jonás en tierra. Ahí fue cuando Jonás reconoció la misericordia de Dios, reconoció su pecado, reconoció que había fallado a Dios, le había desobedecido por cobardía, por miedo, por muchas cosas, por lo que haya sido. Entonces, él reconoce totalmente y hace sus oraciones de desesperación, de clamor. Pero no queda ahí, sino que todavía Dios habla con él. Deseamos que Dios tiene misericordia de todos. La misericordia de Dios es grande, es infinita, no tiene límite. Porque todavía Dios volvió a hablar con Jonás. En el capítulo 3 y el verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez más diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Veamos cómo Jonás vio la misericordia de Dios, que le volvió a hablar, y ahora sí él sabía que tenía que ir a Jonás, a Nínive, y proclamar lo que iba a pasar con Nínive porque estaba en pecado. Jonás reconoció y ya ahí fue cuando obedeció. En el verso 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Aquí Dios habla con autoridad. No le dijo si quieres ir allá. No que la palabra de autoridad dijo levántate. Ya no era que le estaba rogando, que le estaba pidiendo de favor, sino que le dijo levántate y le dio la clave a donde tenía que ir. Pero mire qué bonito que Jonás aprende la lección. Aprende la lección tan tremenda, tan dura, porque él ya obedeció. En el verso 3 del capítulo 3 dice, y se levantó Jonás. Aquí está la clave, se levantó. No dijo, estoy cansado, voy a dormir o voy a hacer algo, sino que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. De ahí parte que Jonás se vuelve un hombre obediente, un hombre que obedece a Dios, obedece la palabra de Dios. Mire que en aquellos tiempos Dios podía hablar pues con sus siervos, con los profetas, por medio de un sueño, de una revelación. Dios hablaba con ellos. Yo quiero decirle que Dios hoy, en la actualidad, todavía habla con nosotros. La pregunta podría ser, ¿a cuántos Dios les ha hablado? ¿A cuántos Dios les ha hablado? A todo su pueblo. Dios le ha hablado a todo su pueblo. Ninguno se ha quedado sin escuchar la voz de Dios. Ahora quizás dirán, pero es que yo no he oído la voz de Dios. Sí, quizás no has oído la voz de Dios, pero has visto su palabra en este santo libro glorioso que tenemos en nuestras manos. Aquí vemos la palabra de Dios que nos habla. Por ejemplo, ahorita nos está hablando acerca de la desobediencia de Jonás. La desobediencia, todo lo que le causó. Entonces Dios nos habla también de la misma manera. Dios nos exhorta a que primeramente nos podamos arrepentir de todos nuestros pecados. Como humano, nuestra naturaleza humana, hemos sido pecadores y pues seguimos fallando a Dios, seguimos ofendiéndole pues de diferentes maneras.
le fallamos a Dios. Entonces, todo eso es lo que nosotros decimos. Necesitamos decirle, Señor, perdona nuestros pecados, como Jonás se arrepintió en ese momento tan difícil. Entonces, lo que necesitamos es arrepentirnos de todo lo que hemos desobedecido a Dios. Yo creo que ninguno va a decir, yo sí he obedecido a Dios, yo no le he fallado. No, todos desobedecemos a Dios, todos le fallamos, pero tengamos aquel sentido de razonamiento que Dios en su misericordia cada día nos perdona de todo lo que fallamos, de todo lo que hacemos. Yo quiero decirte, amado hermano, que muchas de las veces nuestra oración no llega a lo alto. Algunos llegan a decir, algunos me han comentado, ay hermano, cuando yo oro siento que mi oración no sale pero ni del techo de la casa. Hay algo que muchas de las veces estorba en nuestra oración, en nuestra vida espiritual. Eso nos corresponde a nosotros analizar nuestra vida, en qué hemos desobedecido a Dios, en qué le hemos fallado, que nuestra oración, muchos dicen, no sale de aquí mi oración, aquí se queda. Pero para que nuestra oración llegue a lo alto, necesitamos hacer lo que hizo Jonás. En ese momento arrepentirse, haber dicho desobedecí la voz de Dios. Y Jonás clamó desesperadamente. Es lo que aún nosotros podemos hacer hoy en día. Hoy en día que se están viviendo muchas situaciones difíciles. Se están viviendo lo que aún más está conocido ahorita en nuestros tiempos, esta pandemia. Hay muchos que tienen familiares enfermos de esa pandemia. Hay muchos que están angustiados, ya sea por esa pandemia o por alguna otra enfermedad. Los familiares se angustian. Aquellas personas se angustian. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder con mi vida? Voy a morir. Pero yo quiero decirte que hagas esa oración desesperada y angustiosa hacia Dios, y Dios tendrá misericordia de ti, como la tuvo de Jonás. Jonás, humanamente, podemos decir, se lo comió un gran pez, jamás se va a volver a ver. Como lo que hoy podemos ver, lo que se habla luego en las playas. Algunos se alejaron de la playa, porque la playa tiene un límite donde las personas pueden llegar, pero algunos se alejan más. ¿Y qué pasó? Que se lo comió el tiburón, y pues ya no hay más fe de ellos. Era esa persona, pero cayó en las garras del tiburón y ahí quedó. Pues ¿qué podemos pensar de Jonás? Que Jonás pensaba que ya no iba a tener vida, ya no iba a tener la misericordia de Dios. Entonces él empezó con esa oración desesperante, ese ruego suplicante. Ese ejemplo es para nosotros. Lo que yo les comentaba, Dios nos habla por medio de su palabra. Algunos viviendo en momentos difíciles, situaciones difíciles, como las que pasamos como humanos. Muchos desfallecen en la oración. Yo quiero decirte que muchos desfallecen, se decaen totalmente. Pero yo quiero decirte que tengas la fe como Jonás, esa fe que cuando Jonás oraba, él sabía que iba a ser liberado de esa situación que estaba viviendo. Yo te pido que esa fe pueda crecer cada día en tu vida. Esa fe que en los momentos de angustia o de algún ser querido que está padeciendo pues alguna enfermedad, algo terrible, tú tengas esa fe que Dios lo va a levantar, porque Dios es grande, Dios es lleno de misericordia, Dios tiene misericordia de su pueblo, pero Dios quiere que nos humillemos a sus plantas. Dios quiere que nos humillemos a sus pies y empecemos a clamar con esa desesperación, con esa oración que llegue hasta lo alto de su trono. Esa oración de fe, esa oración de fortaleza, Dios puede escucharte.
tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios todopoderoso que es lleno de misericordia y bondad y nunca nos ha dejado. Yo quiero decirte que si en esta hora estás pasando por algún momento difícil, confía en Dios, como lo hizo Jonás. Confía en Dios y mira que Dios va a hacer grandes cosas, va a hacer maravillas en tu vida. Esas maravillas que las vas a proclamar, Dios hizo en este momento de angustia, en ese momento difícil, en ese momento de mi familia. Dios va a hacer maravillas, las cuales tú después las puedes proclamar como testimonio lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo quiero decirte, si estás pasando por alguna situación, en estos momentos puedes orar, puedes unirte a nuestro clamor, a nuestra oración. Estaré orando por todas estas situaciones difíciles. Aún no las sabemos, no lo sé, pero sé que hay momentos tan difíciles. Después de esto, si alguien ha enviado su mensaje, su petición, pues también estaremos orando a Dios por esas necesidades y tenga la confianza que Dios nos va a escuchar. Dios, sus oídos están atentos día y noche, sus ojos están sobre su pueblo. Te invito a que oremos. Cierra tus ojos y si puedes doblar tu rodilla, hazlo y suplícale al Señor por tu necesidad, cual sea. Amoroso Dios y Padre Santo, Señor Jesús, en esa hora, Dios mío, hemos visto tu palabra. Nos ha hablado tu palabra. Estos ejemplos de este varón, lo que fue hace años, Señor, lo que podríamos decir fue una historia. Ahora en la vida de cada uno, en la vida de tu pueblo, es una realidad, Señor Jesús. Mira, Señor, cuánta necesidad hay en tu pueblo, cuánta necesidad hay en la humanidad. Pero yo te pido, Dios mío, que tú tengas misericordia, porque hoy nuestro clamor lo estamos haciendo como lo hizo Jonás, con ese clamor desesperante que tenía que llegar esa petición hasta el cielo. Ahora te clamamos, Señor, te invocamos, Dios mío. Mira las necesidades y que esta palabra, Señor, lleve frutos, que esa palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón, que esa palabra, Señor, que es palabra viva y eficaz, sea de aliento a nuestra vida, sea de ese ánimo para volver a salir adelante, porque no todo está terminado, no todo está acabado, porque yo sé que tú estás con cada uno en tu pueblo, de tus criaturas, Señor Jesús. Señor, escucha nuestro clamor. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de cada uno. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Y te decimos gracias. Amén y amén. Pues bien, Dios les bendiga. Como decíamos, pues hay hermanos que nos envían su petición. Hay hermanos que nos envían sus saludos. Y pues también aquí nuestros hermanos que envían saludos, pues queremos decirles que Dios les bendiga y sigan sintonizando esta su estación. Yo también soy Iglesia Éfeso y sus obras. Sintonícela, no se pierda, porque ahí se habla solamente la palabra de nuestro bendito Dios. Ahí se escucha el mensaje que necesitamos. Tenemos aquí unos saludos de Arismar Moisés Cruz, Adalberto Olivares Poblano y Edith Carballo. Bueno, pues mis hermanos, Dios les bendiga y les colme de bendición. Bien, hay otra petición, que me ayuden a orar por Juan Miguel Limón Águila. Se encuentra enfermo de neumonía. Pues quiero decirte que el mejor médico es Dios. Pero únicamente hay que clamarle.
hay que llegar hasta su consultorio, hay que llegar hasta ese consultorio por medio de la oración que se encuentra hasta el cielo. Yo te pido que tengas la confianza y la fe que Dios va a hacer maravillas en este día. Dios te bendiga y adelante. Aquí también tenemos otro, Arismar, Ani, Lid, Ismera Belén, Diana Pacheco, Reina Díaz, María Tila Morales. Pues también queremos decirles que Dios les bendiga y que cada día sigan sintonizando su estación, en el cual pues estaremos correspondiendo sus saludos y mirando las necesidades que se presentan. Así es que, pues hermanos, Dios les bendiga a los que nos han saludado y estaremos orando por sus peticiones también. Yo les invito a que hagamos esta oración muy especial por nuestro hermano Juan Miguel, que tiene neumonía. Dios lo va a sanar. Tengamos esa confianza y esa seguridad, esa fe que Dios es todopoderoso. Dios va a hacer un milagro. Yo te invito a que oremos, y todos los hermanos que nos están mirando, que nos están escuchando, los que nos han enviado saludos, también hagamos esa oración por nuestro hermano Miguel, y que Dios sea el que en este momento lo levante. Yo te invito a que oremos. Amantísimo Dios y Padre Santo, Señor Jesús, mira, Señor, te comentábamos, Dios mío, que hay necesidad en tu pueblo, hay enfermos, nosotros no lo sabemos. ¿Cuántos se encuentran en los hospitales, en sus hogares, Señor Jesús? Que tú tengas misericordia y hagas un milagro en su vida, Señor Jesús. Ahora te pedimos, Señor, por nuestro hermano Juan Miguel Limón. Mira, Señor, que se encuentra delicado de salud. Aún para el hombre hay enfermedades que dicen son peligrosas, son riesgosas, pero sabemos que para ti nada es imposible, porque tú levantaste, Señor, aquellos paralíticos, dice la vista a los ciegos, levantaste muertos, Dios mío. ¿Cuánto más ahora una enfermedad de la que se padece, Señor Jesús? Porque, Señor, yo sé que tú vas a hacer esa obra divina. Tú los vas a levantar, Dios mío, porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay sanidad, mas por tu llaga fuimos curados, Señor Jesús. Señor, haz una obra. Te lo suplico, te lo ruego, Dios mío, que puedan ver tu mano poderosa, tu mano sanadora en este varón que se encuentra tan delicado, Señor Jesús. Señor, lo ponemos en tus manos, esperando un milagro de tu mano poderosa, Señor Jesús. Como también, Dios mío, te ruego, Dios mío, que tú bendigas a cada uno de los que nos estuvieron escuchando, los que estuvieron sintonizando esta estación. Señor, que tú derrames bendición en cada uno y tú les guardes desde hoy para siempre, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, ya hemos orado a Dios, ya hemos clamado a Dios. Pues solamente queremos decirte que sigas sintonizando esta estación, ya que pues estaremos proclamando la palabra de nuestro bendito Dios. Posiblemente el jueves sea especial, temas especiales de oración, y pues te invitamos igual a las 7 de la noche, el día domingo a las 5 de la tarde, ya que pues transmitimos la palabra de nuestro bendito Dios también para la iglesia Betel de la colonia Guadalupe Hidalgo. Así que te invitamos a que sintonices esta estación en la cual te encuentras en estos momentos. Queremos decirte desde este lugar que Dios te bendiga y te guarde por siempre. Dios les bendiga a todos.